Buenas noches. Hola, buena noche. Bienvenidos. Mi nombre es Alberto Lerista Juárez y pues hoy vamos a platicar de lo que es la familia interior y los contratos invisibles y espero que podamos marcar una ruta de cómo es que aquello que vivimos en la infancia muy temprana nos va dando pauta para posteriores relaciones y para poder entonces ver la manera en que nos relacionamos con las personas en general y con la pareja en particular, además con los hijos. Entonces, básicamente ese es el propósito de esta plática y bueno, pues nuevamente les doy la bienvenida. Vamos a empezar con una idea muy sencilla de lo que es la familia interna y hacemos referencia básicamente a que todos tenemos un esquema en nuestra mente, un esquema mental de nuestra familia nuclear. La familia nuclear es la familia que está conformada por papá, mamá, hermanos, si los hay, ¿verdad? Y que llevamos a partir de esta idea que vamos generando en nuestra experiencia de vida a actuar en las demás relaciones que tenemos con el mundo, lo decía. Y esta familia interna va más allá de la descripción racional que tenemos y que podemos hacer del núcleo familiar, ¿no? Porque yo les podría preguntar a ustedes cuántos miembros componen su familia y yo sé que en automático me va a decir, bueno, está mi papá, mi mamá, mis hermanos, pero quiero que se den cuenta que si hay varios hermanos y les planteo la misma pregunta o a lo mejor ampliando la pregunta de cómo era su papá, puede ser que me den una idea totalmente contraria de lo que vivió uno de otro. Entonces, porque naturalmente los papás van madurando, van cambiando, van modificando aspectos de su vida que nos toca vivir en el momento en que nosotros somos hijos de esos papás. Entonces, cada quien tiene una visión de su papá, de su mamá y de sus hermanos. Entonces, insisto, ¿no? Esta familia interior está conformada por los padres, ¿verdad? Biológicos, los hermanos y uno mismo. Entonces, pensemos en eso, ¿no? En esta parte inconsciente que está metida en nuestra experiencia de vida. Ahora ustedes me preguntarán, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros estamos compartiendo estas figuras que estuvieran a nuestro lado, ¿verdad? A lo mejor hay gente que nunca las tuvo. ¿Qué es lo que va a pasar con esas personas, ¿no? Pues finalmente se apegan a una idea que tienen de las primeras impresiones de las familias que tuvieron contacto, de las personas que estuvieron cerca de ellos, o las figuras paternas. Y en este caso hablamos de familias arquetípicas, ¿no? Estoy pensando en niños que son dejados, abandonados, que a lo mejor no tienen la posibilidad de pertenecer a un núcleo familiar, sin embargo, también tienen una idea o una construcción mental de lo que es su familia. En muchos casos estas familias son idealizadas, ¿verdad? Son de alguna manera pensadas de tal forma a través de las cuales esta persona se va a proteger. Ahora bien, eh, quiero que nos demos cuenta de que en esta familia que tenemos nosotros vamos adquiriendo, ¿no? Básicamente una posición, es decir, nos vamos ubicando en forma muy importante de acuerdo a lo que nosotros vamos teniendo de relación con los papás. Y aquí viene algo importante porque muchas veces no tenemos ordenado el sistema familiar, ¿no? Y no es porque no tengamos claridad sobre lo que es un orden. Más bien, a través de nuestra vivencia podemos no tener un buen ordenamiento de la familia. ¿A qué me refiero con un buen ordenamiento? A veces hay familias que se conforman no solamente por el núcleo, sino por familia extensa. Es decir, participan los abuelos, los tíos, los primos y vivimos todos bajo un mismo techo. Y entonces sucede que las estructuras de orden, ¿no? En cuanto a la disciplina, a la formación, a la corrección, al cumplimiento de las normas, no se puede llevar tan muy bien porque de repente la abuela mete la mano o el tío quiere educarnos, a veces nos adoptan, ¿no? Hasta nos dicen hijos, cuando en realidad los papás son los que tendrían que hacer eso. Entonces podemos ver ahí un poquito de cómo se da este desorden y tenemos que reordenar esta cuestión familiar. Entonces, sí es importante que nosotros a partir de ahí, ¿verdad?, podamos entender qué es lo que nosotros podemos ordenar en nuestro interior para que nuestra familia pueda funcionar y nosotros podamos funcionar más fácilmente con las personas con las que convivimos. Entonces, quiero que se den cuenta que nosotros, como hijos, recibimos la vida de nuestros padres y lo que hagan más adelante los papás, pues ya es su historia. Nosotros, lo que ellos hacen con nosotros básicamente es
La verdadera misión de ellos es ser el puente para traernos a este mundo y pues con eso ya hicieron bastante, ¿no? Y aquí la mujer tiene un papel muy importante porque es la que tiene el poder de dar la vida, ¿no? Pues es ella quien decide que ocurra o no ocurra el embarazo, luego si se queda o no con el niño que trajo al mundo, o si lo cede o da en adopción, o decide amarlo o no amarlo. Entonces, vean la importancia que tiene esta disposición de las mamás con los hijos, ¿no? Ahora bien, dentro del orden está algo que llamamos pertenencia e identidad. Cuando ambos papás están en una buena disposición para formar una familia, ¿verdad? Se genera una respuesta automática en el inconsciente que la persona enseguida se da cuenta que no está sola, que tiene una familia. Entonces, muchos de nosotros tenemos ese sentimiento, sabemos que tenemos y pertenecemos a una familia, ¿verdad? Entonces, llenamos nuestros espacios automáticamente y entramos en un sentimiento de seguridad y confianza. Están los dos padres presentes, eso lo mejor que le puede pasar a un niño es eso, pero no solamente basta que estén físicamente presentes, o sea, hacerse presentes ante un niño implica asumir la responsabilidad que se tiene con él, como el cuidado, como el amor, como todas estas condiciones que van a favorecer su crecimiento. Ahora, el siguiente paso, después de que tenemos esta condición básica, ¿verdad? La persona va sintiendo confianza ante las situaciones que la vida le presenta, ¿no? Entonces, de repente podemos ver como si es importante que los papás acompañen en los primeros años pues, a los hijos, porque a partir de ahí les dan toda la confianza para creer en ellos mismos. A partir de aquí, bueno, pues ya vemos que pertenecemos a familia y ya tenemos una familia y también tenemos que ver qué lugar ocupamos en la familia. Esto es muy importante, ¿verdad? Porque siendo niños, pues no tenemos la conciencia suficiente para entender cómo lo haría un adulto. Todas las situaciones que se nos presentan, y muchos de esos en nuestra infancia, jamás ajustan a la realidad vivida dentro de la familia. Por lo que se pudiera haber generado algunas emociones que quedaron fuertemente grabadas en el inconsciente. O sea, nosotros cuando somos niños, una de las características fundamentales es que nuestra conciencia de la realidad no es tan adecuada, ¿no? O sea, porque apenas se está formando esa estructura en nuestra mente que nos enseña qué es la realidad. Un niño básicamente por naturaleza tiende o tendemos, ¿no?, a distorsionar la realidad. Tenemos pensamiento mágico, pensamos cosas, deseamos cosas. A veces nosotros vivimos situaciones en la familia que pueden parecer difíciles y en muchas ocasiones lo son, y nosotros para protegernos de eso inventamos cosas, ¿no? Tenemos amigos imaginarios, tenemos incluso en nuestros juegos, ¿no?, esa disposición a soñar, a rebasar las fronteras que la familia nos plantea. En la realidad, con la fantasía vamos supliendo. Entonces, fíjense bien, porque para nosotros es importante entender que esas fantasías, esas experiencias que pueden ser en muchos momentos compensatorias, van formando parte de nuestra personalidad y a veces se quedan tan marcadas que difícilmente se van a cambiar a lo largo de la vida, aunque la realidad no muestre lo contrario. Por lo tanto, mostramos así conductas para ser aceptados y encontrar el espacio para tener la libertad relativa, por así decirlo, y interactuar en este medio donde nos desenvolvemos. Ocupamos entonces un lugar o posición en esta familia como respuesta a esto, ¿no? Entonces, asumimos una posición delante de lo que pasa con la familia. Y entonces queda claro que nosotros vamos buscando para sobrevivir en este contexto, en este entorno, las mejores condiciones y finalmente, bueno, pues nos ubicamos dentro de la familia. Tenemos un lugar y ese lugar es donde que elegimos, es donde forjamos conductas y tomamos diversas posiciones según sea el caso y aprendemos a representar un rol. Y para mí es importante que clarifiquemos esta idea de lo que es un rol, ¿no? Un rol básicamente es la representación de un papel, ¿ok? No tiene que ver con desempeñar diferentes papeles de acuerdo a la situación que nos exige el momento. Y voy a poner un ejemplo, y esto solo se da cuando entramos en relación. Cuando estamos solos no jugamos ningún papel, ¿verdad? Pero, por ejemplo, salimos de nuestra habitación y nos encontramos a un hermano, inmediatamente asumimos el rol de hermano, ¿sí? O nos encontramos al papá, nos metemos en automático en el rol de hijo, ¿verdad? Salimos de casa y vamos por la calle, si tomamos el auto asumimos el rol de conductor, es un papel que vamos desempeñando. Ahora bien, en la familia también vamos jugando papeles. Y esos papeles
es la posición que asumimos dentro de la familia, pueden ser algunos de los siguientes. Nos podemos tomar el papel de víctimas, ¿no? De repente vemos en la familia que alguien se la pasa sufriendo por todo y se queja de todo, etcétera, etcétera, y todo le va mal, porque además piensa que la gente está en su contra, la gente de la misma familia. Hay perpetradores, ¿no? Hay gente que se dedica a hacer mal, a hacer daño, ¿verdad? Que va buscando causar problemas a los demás. También es un rol que alguien puede asumir en la familia, puede alguien ser dominante, alguien salvador, alguien conflictivo, ¿no? Puede haber alguien que tenga rechazo hacia la figura masculina o femenina, ¿no? Puede ser. Puede haber que haya identificación con los papás y bueno, etcétera. Entonces, fíjense bien cómo vamos nosotros viviendo experiencias que vamos cristalizando, que vamos conformando y que a lo largo del tiempo se van volviendo estructuras muy rígidas, ¿verdad? Y después con esto buscamos repetir a la historia en la adultez y vivimos de esa misma manera las emociones grabadas en nuestro pasado, representando esos roles precisamente, ¿no? O sea, si de pequeños asumimos una posición en la familia así, de adultos también podemos llegar a vivir así, ¿no? Como víctimas, como perpetrados, como todos estos roles que he mencionado antes. Y creamos circunstancias para vivir en función de los mismos. ¿Por qué? Porque es lo único que conocemos. Entonces, quiero que por un momento hagamos una pausa con esto, con esta explicación, y ustedes vayan viendo hacia su familia, hacia a su persona, alguna disposición de estos roles, ¿no? Alguien que fuera muy buena persona, alguien que siempre rescataba, alguien que siempre se metía en problemas. Es más, uno de los roles más conocidos es el de la oveja negra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hagamos una pausita y veamos ahí cómo nosotros vamos encontrando esta disposición y que a veces nosotros lo hemos vivido, un rol en particular, ¿no? Ser el bueno, ser el buen hijo, el buen portado, el que ayuda a todo el mundo, o bien el que se porta mal y siempre mete en conflicto a todos, o bien el que es callado y nunca dice nada, etcétera, etcétera, etcétera. Observen un poquito por ahí, ¿ok? Bueno, vamos a continuar ahora con otra idea. ¿Por qué? Bueno, vamos a tratar de ser más claros en estas posiciones que asumimos y voy a hablar básicamente de manera general, ¿no? Donde caben muchos roles, pero voy a hablar básicamente de cuatro posiciones más frecuentes, ¿no? Y la primera de ellas es la posición del excluido en muchas modalidades. Una persona excluida es aquella que se siente apartada del núcleo familiar, que decide incluso alejarse, que se siente no tomada en cuenta, ¿verdad? Y esto puede ser representado en una diversidad de roles. El siguiente es el conflictivo, ¿verdad? De la persona que no está conforme con nada, que siempre busca la confrontación, que siempre manifiesta su inconformidad, y también hay muchos roles que pueden manifestar esto. El tercero es el de autoridad, es una posición de autoridad, que esta es a veces de las menos dañinas, ¿no? Porque esta posición lo que implica es aportar a la familia, ayudar, darle una estructura, darle un cauce a la familia, ¿no? Y pienso, por ejemplo, en hermanos mayores que por alguna razón se tienen que ocupar de los hermanos menores y se les tiene que entregar cuenta y rendir cuenta porque son la autoridad. Y el último son roles de negación, ¿no? Y en este caso hablamos de esa condición de la persona de sentirse nada dentro del núcleo familiar, de sentirse pues como un estorbo, como alguien que sobra, como alguien que no tiene ningún beneficio de estar en la familia. Habitualmente también hay muchos roles que se juegan de esta forma. Entonces, son cuatro posiciones básicas, genéricas, y que a partir de aquí se pueden diversificar en muchas formas de representarse, ¿no? Uno es el excluido, insisto, otro es el conflictivo, el siguiente es el de autoridad y finalmente el de negación. Entonces, fíjense bien porque cuando hablamos del ordenamiento familiar, tenemos que ver cuál es el lugar que nosotros aprendimos y el rol que nosotros aprendimos a jugar dentro de la familia, ¿no? Y que a veces, bueno, uno no lo pide, a veces nos los van otorgando. Y voy a poner un ejemplo de esto, ¿no? De repente hay un padre, una familia bien formada, los primeros años está bien, tienen un par de hijos y pues a los 5 años de estar juntos, esta familia, el papá abandona. Entonces, el niño, el mayor, sea hombre o mujer, va a asumir un rol, por ejemplo, de autoridad. Va a ayudar a la mamá en los cuidados de la casa, en los cuidados del hermano, aunque estén muy chiquitos. E incluso a veces se hacen cargo de toda la familia ya cuando son más grandes, ¿no?
Es un ejemplo simplemente. O el excluido, aquel hijo que de repente dice, yo reniego de la familia y me voy y háganle como quieran y es más, yo hasta me cambio el apellido y el nombre. Entonces, quiero que se vayan dando cuenta cómo a partir de estas posiciones que asumimos, vamos encontrando en los roles también una forma de distribuir toda esta interacción dentro de la familia. Ahora bien, según lo encontrado en la práctica clínica, podemos observar que si el conflicto de la persona fue con el padre del mismo sexo, es decir, si el joven o la persona que va como paciente tiene un problema con su papá varón o la madre con la hija, básicamente van a presentar una imagen de hombre o mujer distorsionada en un programa que vamos a llamar programa raíz. A ver, si el conflicto entonces es con el padre del mismo sexo, va a haber una confusión un tanto en el rol que se va a jugar como hombre o mujer. Ahora, en el caso contrario, cuando el conflicto, ¿verdad?, se da con el padre del sexo opuesto, es decir, la madre con el hijo varón o el padre con la hija, estos van a manifestar sus conflictos principalmente en la relación de pareja. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, si nosotros tenemos conflicto de pareja, tenemos que preguntarnos realmente cómo fue nuestra relación con el padre del sexo contrario. En este caso, yo como varón, mi relación con mi mamá, y si es una mujer, su relación con el papá. O bien, si no tuviera un conflicto con el sexo opuesto, bueno, con el mismo sexo, ¿no? Con mi papá, yo con mi papá, porque entonces yo no voy a tener una idea clara de lo que implica ser un hombre o en el caso de las mujeres ser una mujer. Y bueno, esto influye directamente en otra condición, ya hablamos un poquito del reordenamiento de la familia, pero vamos a hablar del programa raíz. Y para esto quiero que nos demos cuenta y podamos entender brevemente lo que es un programa, ¿no? Un programa ya es parte de nuestra cultura, de nuestro lenguaje. Ahora que la tecnología está inmersa en nuestra cultura como lo está, sabemos que un programa, como las computadoras, como los teléfonos, como ahora la misma mente, sabemos que un programa es una secuencia de instrucciones orientadas a lograr un resultado. Entonces, nuestra mente está programada, ¿no? Y esto lo han dicho diversos autores, desde Eric Berne, por ejemplo, que habla de la programación paterna y toda una disposición que hay ahí para que nosotros podamos tener planes de acción en la vida. Está toda una teoría que es una técnica, es una tecnología, que es la programación neurolingüística, que habla de cómo nosotros vamos estructurando información en nuestro cerebro para darnos instrucción, obtener resultados. Y en esta misma idea va el concepto de programa raíz. Pero el programa raíz es como, lo vemos como en las plantas, ¿no? La raíz es la base de toda la planta. De hecho, cuando uno siembra un germinado de algo, lo que primero sale son las raíces, que son las que buscan los nutrientes, que buscan de alguna forma posicionarse en un espacio para después de ahí emerger hacia la superficie y dar todo lo que se tiene que dar, aunque sean raíces propiamente las que se siembran o se cosechan, ¿no? Entonces, fíjense bien, porque nosotros tenemos programas que van muy, muy, muy al fondo y al principio de nuestra estructura de la mente. Y un programa raíz no es otro, sino esa parte de nuestra familia interna y que grabamos de manera inconsciente en la niñez, ¿verdad? Basando en el lugar que ocupamos en la familia, de los lugares que ya hemos mencionado hace un momentito, como modo de defendernos o cuidarnos muchas veces de lo que no queríamos o no entendíamos. Quiero que se den cuenta, ya les he platicado en algún momento que la vida de un niño no es tan sencilla, ¿no? Viene a un mundo de adultos, a un mundo que no está hecho para niños y que de alguna forma se enfrenta continuamente a la adversidad que implica este mundo tan terrible, ¿no? Entonces el niño tiene que buscar mecanismos de protección y este programa raíz tiene que ver básicamente con esas decisiones que tomamos de niños para poder sobrevivir. Ahora, este programa raíz persiste y prevalece hasta que nosotros podamos entenderlo de una manera consciente. O sea, ¿por qué lo entendemos de una manera consciente? Porque nos meten problemas o tenemos problemas y ya nos damos cuenta de todas aquellas instrucciones que no nos dan resultado ahora y que de alguna manera entonces tenemos que transformar, ¿no? Mientras no nos demos cuenta de ellos, tarde o temprano tenemos que seguir repitiendo los patrones y vamos generando circunstancias para mantenernos en estas posturas que son las únicas que sabemos manejar. Nuestro lugar en la familia, es decir, nuestro programa raíz. Entonces, sí queda claro que mientras no hagamos consciente este tipo de acciones o nos enfrentemos a los problemas que vamos teniendo y comprender el origen de ese problema,
vamos a seguir repitiendo esta información que tenemos ya como programa en nuestra mente. Ahora, cuando hablamos de los programas raíz, necesariamente tenemos que hablar de los primeros amores, ¿verdad? Y las raíces de nuestra relación de amor. Naturalmente, nuestros primeros amores son en el núcleo familiar. Entonces, voy a dar básicamente una tipología a partir de este momento en adelante, con más de 15 tipos, básicamente, donde podemos encontrar cómo hay influencia de los papás y la forma en que nosotros hemos aprendido a manejar nuestra relación a partir de estas formas de relación. Entonces, insisto, es una tipología, voy a ir dando el nombre de algunos programas de amores primeros y bueno, y cómo se van manifestando en comportamientos. Entonces, el primero de ellos es el raíz de amor autoritario, ¿no? En este caso son personas que vivieron con padres demasiado fuertes, demasiado dominantes, demasiado exigentes, ¿verdad? Y por lo tanto no van a saber qué hacer cuando hay una persona que no les exige, que no les pide, o alguien que es muy lento, muy pausado, que genera tranquilidad, ¿no? Que facilite cosas. Entonces su relación con este tipo de personas obviamente no van a prosperar, por lo que suelen preferir personas autoritarias, ¿no? Eso es por un lado, o sea, buscan personas que sigan repitiendo el esquema de este autoritarismo ante ellos, o bien van a buscar personas a quienes dominar, o sea, ellos asumen entonces el rol de autoritarios y quizá generen un conflicto que tal vez los lleve a terminar una relación y van cumpliendo así con el contrato inconsciente establecido con los papás de les mostraré que era posible hacerlo de otra manera, aunque realmente van a llegar a hacer lo mismo que sus papás hicieron, ¿no? Son personas, por un lado, que no pueden estar con personas tranquilas, o bien que buscan personas, pero para el dominio, para que los puedan seguir mandando en esa posición de autoridad, ¿no? El siguiente es el programa raíz de resentimiento o rabia, ¿ok? Y en este caso hay una predisposición a relacionarse con parejas que le generen conflicto. O sea, van a buscar personas que saquen la rabia en ellos también. O sea, no la parte buena, sino el conflicto, el resentimiento, que se muestren como lo hacían papá y mamá. Son fuertes de carácter con actitud hacia la humillación. O sea, van a buscar personas que son conflictivas también, ¿no? O sea, yo conozco personas que de repente dicen que siempre hay un roto para un descosido. Son relaciones complementarias en este caso, ¿verdad? Que buscan repetir ese patrón de resentimiento y rabia. ¿Está bien? Porque siendo esto lo que conocen, es difícil traer a sus vidas parejas que sean amables, que sean agradables, que vienen de un trato amoroso, porque no saben cómo manejar eso. No está dentro de su programa. Por lo tanto, difícilmente se relacionan con ese tipo de personas, ¿no? Y sí, yo siempre he pensado que hay personas que no saben estar bien y que van a buscar entonces situaciones de conflicto, ¿no? Del siguiente tipo que les quiero hablar es el raíz de trabajo o estudio, ¿verdad? Entonces, fíjense bien porque de repente yo me encuentro en la actualidad con personas, profesionistas exitosos, que terminan la licenciatura y inmediatamente se dan un mes de descanso y ya se están inscribiendo a la maestría, terminan la maestría y están buscando el doctorado y después del doctorado un postdoctorado o una especialidad. El chiste es tener siempre una ocupación de tipo académico preferentemente, ¿no? Y en este caso, bueno, pues lo más importante es que se busquen parejas también muy ocupadas en actividades similares, ¿verdad? A quien le puedan dedicar también poco tiempo y van a tener hijos que van a dejar abandonados ahí con alguien para que los cuide mientras ellos se preparan profesionalmente, repitiendo así ese patrón, ¿verdad? Y el patrón que ellos vivieron es, para mí no hay tiempo. Entonces, como yo no, para mí no hubo tiempo, porque sí lo tiene que haber para los hijos. Entonces, yo conozco gente que es exitosa profesionalmente, ¿verdad? Que tienen hijos criados por otras personas menos por ellos. Entonces, bueno, aquí importante mantenerse siempre ocupados con el trabajo o el estudio para no hacerse cargo de los chicos porque no hay tiempo. ¿Ok? El siguiente programa raíz es el programa raíz de exigencia. Y esto, bueno, en este caso las personas que significan el amor de mamá o papá, como lo viven como exigente, se buscan a una pareja igual que les exija, ¿no? Y continuamente, o sea, que siempre les pidan algo que hacer,
es decir, pues que lleven cosas, que traigan cosas, ¿no? Y finalmente son personas que siempre están sometidas por alguien que les está pidiendo, y además son personas que cumplen, ¿no? No pueden estar en paz, y si no tienen algo que hacer, se inventan algo, ¿ok? Entonces fíjense bien, porque también la exigencia nosotros la vamos viviendo no necesariamente teniendo a nuestros padres ya encima, sino nos volvemos súper, hiper exigentes. Entonces hay personas que no pueden descansar, por ejemplo, no saben lo que es tener tranquilidad, porque si están viendo la tele un ratito, si están pensando en algo un tanto ocioso, pues se enojan, inclusive se paran y se ponen a hacer 20,000 cosas, ¿no? Entonces vemos esta actitud de vivirse siendo exigidos, y también, ¿no?, en su oportunidad van a ser personas que van a estar exigiendo fuertemente. Encontramos otro programa raíz que es la raíz pasiva, un programa de raíz pasiva, y estas personas por lo general atrajeron a sus vidas a una persona tranquila, donde ellos son los activos, ¿no?, quienes van a tomar las decisiones y mandan en la relación. Y también en el caso contrario pueden ser ellos los pasivos y tienden a buscar personas que los estén sometiendo. Entonces, fíjense bien cómo vamos aprendiendo la polaridad, ¿no? Digo polaridad para marcar bien las diferencias, porque toda polaridad es parte de un mismo continuo. O sea, vamos recorriendo el continuo de ser los que someten a un pasivo, o bien buscamos gente que nos someta por ser nosotros los pasivos. Y en cada caso es algo parecido. El siguiente programa es el de raíz de no merecimiento, ¿ok? Fíjense bien, porque este es uno que he encontrado recurrentemente en la práctica, ¿no? En los últimos 2 años lo he estado viendo muy claramente con cierto tipo de personalidades, y este tipo es básicamente una sensación de que la persona no es suficiente para los papás, ¿no? Estas personas reportan sentimientos de no merecer ya en cuestión de la vida adulta. Son personas que piensan que no merecen a la pareja, ¿ok? A la pareja que tiene a su lado, que se porta bien, que los quiere mucho, que les dan un buen trato, que no tienen conflictos, ¿no? Y esto pues naturalmente llega a un punto de tensión que también puede llegar a disolver a la pareja. A ver, fíjense bien, ¿no? Hay personas que tienen todo y aún teniendo todo, ¿verdad?, no son capaces de sentirse a gusto con eso tan bueno que tienen, ¿no? Por esta cuestión de no merecer. ¿Ok? El siguiente programa raíz es, ojo, el raíz de amor expresado con dinero. Y en este caso, quiero que pensemos, por ejemplo, en papás, ¿verdad? Ambos que tienen que trabajar, no tienen que trabajar, pero están decididos a trabajar y a generar una fortuna y a tener los bienes materiales, y a cambio de eso, ¿verdad?, a los hijos les dan todo lo que piden materialmente hablando. O si no lo piden, también se los dan, ¿no? Les dan dinero, les dan juguetes, les dan pasatiempos, ¿no?, que es una forma de tenerlos entretenidos y es una forma de suplir a la presencia de los papás. Entonces el chico, cuando recibe algo, de alguna manera lo interpreta como, bueno, ellos no están conmigo, pero esto que tengo es lo que hace que ellos me sienta cerca de ellos, ¿no? Y en este caso hay que prestarle atención, ¿verdad?, a estas personas que van creciendo con eso, porque a la pareja, cuando tienen pareja, la forma de expresar el amor es a partir de comprarle cosas y darle regalos, menos una situación que implique un afecto intenso. Entonces, muchos papás lo que hacen es comprar el cariño de los hijos, ¿no? O sea, no hay una manifestación más transparente de amor, sino es a través de medios. Entonces, fíjense bien, porque van a tomar el poder y el control de su casa. ¿Quién va a tener la solvencia económica para hacerlo? Entonces, de repente hay gente que cree que con dar dinero ya tiene resuelto todo el asunto de la vida de su familia y de él también, ¿no? La educación y la formación, eso es lo menos importante. Estas personas, con llevar la provisión, piensan que ya tienen resuelto todo el asunto, y pues finalmente en la vida adulta, en la pareja, también se va replicando este patrón, ¿no? Entonces, bueno, ahora voy a hablar de el programa raíz de abandono, ausencia emocional, indiferencia, que puede haber dolor, desapego o soledad, ¿ok? Y en este caso, bueno, quiero que se den cuenta que esto también, desgraciadamente, es muy común, ¿no? Hay un abandono, si no necesariamente físico, es decir, si no es que las personas se van, ¿verdad?
van a ir dejando situaciones de pareja inconclusas y van a dejar a las personas abandonadas, ¿verdad? Porque van a estar repitiendo ese patrón. A estas personas se les dificulta permanecer con una pareja, ¿no? O sea, también, ¿no? Ellos tienen parejas para dejarlas. Ojo con eso. Entonces, de alguna manera, al principio puede resultar una relación muy padre. Sin embargo, con el tiempo ya se va desvaneciendo el sentimiento y empiezan a generar situaciones de conflicto como un pretexto para poder abandonar. Entonces, hablamos del abandono, del desapego, que es también algo cercano, ¿no? Porque la gente que abandona habitualmente no tiene un apego tan firme ni tan seguro. Eh, Estas personas siempre al revés están cuidando de no ser abandonadas. Una persona que no tiene un apego seguro con los papás, ¿no? Es decir, que se siente en confianza a la distancia de ellos, que se sienta amado a pesar de que los papás no estén, van a buscar siempre estar sujetos o amarrados a la persona. Estas personas también se pueden aferrar al núcleo familiar, a sus padres o a sus hijos, y sentir que ellos, nada más, sin la pareja, pueden conformar una familia. Y también, en el caso extremo, pues no saben qué hacer con las familias o con las parejas y van a quedarse solos para repetir su programa. Bueno, entonces, bueno, quiero aprovechar esta pequeña pausita para mandar saludos a Gaby Lerista, a Matze Galván, a María Gabriela Chávez Flores, a Ana María Molina, a Rally Roll, a Dora María Pérez, a Marina Santa Cruz, a Adalberto Flores, a Elizabeth Lozano, que nos acompaña aquí en Tlaxcala, Aura Jiménez, hola Aurea, mucho gusto saludarte, Irving Conde, Teresa Pérez, Argenis, ¿cómo estás Argenis? Marcel Ángel, Marce Yerol, Mariela Ortiz, Leiva Puebla, si no estoy equivocado, Leiva Puebla tiene que ver con un grupo de montañismo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y les mando un saludo. Hace muchos años estuve en una plática, en un evento que tuvieron de montañismo y hablé un poquito de la psicología del deporte. Bueno, a todas estas personas agradezco su atención y les mando un gran saludo. Muchas gracias por acompañarnos en este momento. Ahora bien, vamos a hablar de este otro programa raíz, que es la raíz de indiferencia, ¿no? Y que habitualmente son personas criadas en esos ambientes donde son ignoradas, no son tomadas en cuenta, que no precisamente es el abandono, sino más bien tiene que ver con la negación, ¿no? Las personas que viven este programa raíz de amor indiferente se van a sentir en negación con su pareja, ¿no? Es decir, las parejas pueden expresarles amor eh, y ellas no lo toman. Pueden entregarles cosas sin aceptarlas o creen que no son para ellas, ¿no? Sus parejas pueden estar ahí todo el tiempo, dar lo mejor de sí y sin embargo para ellos da lo mismo, ¿no? Hay indiferencia total. Su programa raíz también les puede llevar a ser indiferentes y frías como personas ante los actos de su pareja, ¿eh? O sea, son personas que no saben recibir en el afecto de ninguna manera, ¿no? Y no lo quieren, ¿no? Simplemente con saber que hay alguien se conforman, que hay alguien en su vida, ¿no? Buscan retroalimentar la relación. Otro programa raíz es la raíz de amor a través de la comida. Bueno, ya hablamos de la raíz del amor en cuanto al dinero, ¿no? Pero también a través de la comida. Entonces, fíjense bien porque si la madre siempre expresaba su amor a través de la comida y generaba con esto momentos de conflicto, cada vez que la persona tenga problemas con su pareja, lo más probable es que coma mucho o deje de hacerlo. Y cuando se sienta bien, va a comer bastante, como una señal de abundancia. O sea, quiero que se den cuenta que en nuestra cultura la comida juega un papel importante. Bueno, y en muchas culturas, ¿no? Por ejemplo, hay negocios que no se cierran en oficinas o en una situación de trabajo, sino en una comida, ¿no? O de repente, pues, compartimos los mejores momentos siempre en familia. O si alguien nos quiere consentir, en nuestro cumpleaños nos hacen la comida que más nos gusta. Entonces, fíjense bien porque la comida juega un papel importante. Y a veces las mamás, cuando no nos pueden dar otra cosa, lo mejor que pueden hacer es darnos comida. Entonces, si a veces en la comida hay momentos de conflicto porque es el único espacio donde están todos los miembros de la familia, a veces sucede. Yo he visto como de repente en la mesa se empiezan a decir cosas, se empiezan a ofender, empieza el maltrato. Las personas que van a padecer un conflicto con la pareja van a empezar a tener
problemas con eso, dejan de comer o comen demasiado, y de repente cuando están bien, cuando se sienten a gusto, comen en demasía, y vuelvo a insistir como una señal de abundancia. Otra raíz es la raíz de poder, y en este caso estas personas asocian el poder con el amor, por lo que buscarán siempre una pareja como si fuera su rival, no buscan personas para amar, sino buscan personas para odiar. Alguien que consideren con mucho poder y con quien pudieran entrar en conflicto. Y a veces domina más para ver quién domina más entre ambos. Yo recuerdo el caso ahora de una pareja de abogados, que eran también muy buenos y muy exitosos. Y no nada más llevaban la profesión en su vida personal, sino también en la vida familiar, ¿eh? Entonces de repente competían muy fuerte porque pues alguien quería dominar al otro. Siempre se estaban peleando por el dominio, siempre, siempre, siempre. Y tenían argumentos, porque además eran muy rápidos, eran muy ágiles mentalmente para decirse sus cosas uno delante del otro. Entonces aquí la competencia es la razón fundamental de estar en pareja y de buscar tener una familia. Entonces, no piensan en los hijos. Bueno, al menos esta pareja que les platico no pensaba en sus hijos, ¿no? Pensaba básicamente siempre en posicionarse por encima de la pareja y del compañero, no tanto de otros compañeros, ¿no? Sino de la propia persona que vivía con ellos y que era la persona con la que habían decidido estar para toda la vida. También hay otro programa raíz que es la raíz de control, y en este caso las personas buscan parejas inseguras que estuvieran pendientes de ellos, demandándoles, controlando sus acciones, o para ser ellos también quienes tuvieran que decirles qué hacer y controlarlos de esta manera, ¿no? A veces podemos observar este tipo de relación cuando hay una relación de violencia doméstica, de violencia familiar, porque podemos ver cómo una persona, un señor, empieza a ser celoso y empieza a acosar a la pareja, ¿no? Impidiéndole que visite a su familia, que tenga amigos, que se vista de tal o cual manera, que deje de hacer lo que le gusta. Entonces empiezan a tener esta obsesión por el control, se vuelven celotípicos incluso, ¿no? El argumento es que te quiero tanto que te quiero cuidar y pues yo siento que le estás echando ojitos a alguien, etcétera. Empiezan con una dinámica ahí muy complicada, con la intención de controlar, ¿no? No tanto de amar. Entonces, esto se presenta mucho en relaciones de violencia en la pareja, ¿no? Y es un tema también que da para mucho, ¿no? Yo creo que en algún momento voy a hablar de lo que es la relación violenta en la pareja. Pero bueno, el control es una parte de esta raíz en nuestra mente. Otro es la raíz de amor y abnegación. Y ayer precisamente acabo de tener un caso de una persona que por su cuestión religiosa, por su cuestión de estilo de vida, no quiere modificar su relación con la pareja. Pero la pareja es una persona que la violenta mucho, hablando de violencia, ¿no? Entonces, en la congregación le dicen, pues sabes que hay que buscar la conciliación. Llevan 14 años juntos, ¿no? Y todos los 14 años han vivido mal y siempre ella ha sido la que cede y siempre ha sido la que da, ¿no? Y el tipo, pues ahora que lo corrió y lo separó y ya lo mandó lejos, es el que viene y la busca y entonces va con el papá de ella y llora y entonces ella dice, bueno, yo lo que tengo que hacer es tener un acto de abnegación. Entonces, para mí la abnegación es un claro sentido de negación de uno mismo, ¿no? La abnegación tiene que ver con eso, ¿no? Negarme a mí con conciencia, asumirlo y a pesar de todo eso, no quejarme ni decir nada, ¿no? Y esto naturalmente lleva al sufrimiento, a colocarse a la gente en posición de víctima o en el victimismo, y van a buscar parejas que sean fuertes, tiranas, para volver a ser víctimas. Yo le pregunté como antecedente a esta persona, ¿no? De qué había pasado con su familia, y ella viene de una familia que tuvo un problema serio, porque cuando eran pequeñas, ella tenía 6, 7 años, sus padres tuvieron un accidente y murió la mamá. Y entonces quien se hizo cargo de ella fue el papá. O sea, vean, yo les decía hace ratito, el conflicto entre papá del sexo contrario tiene que ver rebota con problemas con la pareja, ¿no? Y en este caso, para mí es bien ilustrativo y bien claro, porque la relación que establece con su papá la lleva después a la relación de pareja. Y la abnegación es eso, es dejarme, abandonarme, ¿no? Y es algo que en nuestra cultura también se da muy socorrido y favorecido, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Y tenemos madres mexicanas, ejemplos de madres abnegadas en el cine mexicano de la época de oro, ¿no? Donde las madres sufrían. Bueno, tenemos a Marga López como un ejemplo claro de varias representaciones de abnegación. Entonces, ojo con esta raíz que también nosotros vamos introyectando y teniendo en nuestra experiencia de vida. Otro programa raíz, y ya es el último, es la raíz de amor incondicional, ¿verdad? O de sobreprotección, que en este caso son personas que reportaron en su casa, ¿no? Amor incondicional, de sobreprotección básicamente, mostrando dificultad para deshacer los lazos afectivos con pareja, aún con parejas insatisfactorias, ¿no? Parejas que no aportan nada. Esto les resulta difícil porque se muestran dependientes, ¿no? Los anulan prácticamente. Un niño sobreprotegido es un niño anulado, ¿no? Voy a ponerles el ejemplo siguiente. Está un niño tratando de aprender a atarse los zapatos y la mamá llega y lo ve y se desespera y dice, déjame, lo hago yo, ¿no? El mensaje implícito para ese niño es, tú no puedes, tú no sirves, tú no sabes hacer nada. Y entonces el niño vive con eso. A un niño sobreprotegido lo enseñan a que no sabe hacer nada y él se queda en esa postura. Entonces, estas personas van a buscar siempre, a buscar relaciones de dependencia muy fuerte. Entonces, bueno, saludos a Lisette. Lisette, ¿cómo estás? Gaby Flores Morales, ambas fueron alumnas mías en UPAEP hace muchos, muchos años. Bueno, ni tanto, ustedes son más chicas que yo, como por medio año. No, no es cierto. Saludos, chicas. ¿Ok? Bueno, entonces, fíjense bien porque hablamos de estas tipologías, ¿no? Hablamos de esta forma de tener la familia interior, de aquella postura que tomamos delante de la familia y cómo vamos buscando repetir ese patrón con la pareja o nuestro propio rol como papás, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo esto afecta e influye en lo que nosotros llamamos los contratos ocultos. Ahora bien, ¿qué es un contrato oculto? Hablar de un contrato oculto me refiero a aquellas promesas que las personas generan en su infancia o adolescencia, fíjense, en infancia o adolescencia, como consecuencia de tomar de manera inconsciente un lugar en su familia. ¿Ok? Estos contratos son los retos que asumimos o las aprobaciones inconscientes que buscamos, que nos llevan a actuar en función de lo establecido en nuestro orden familiar y que nos permiten buscar la respuesta o solución a las circunstancias que nos rodean en la infancia. A ver, lo voy a tratar de decir más simple, ¿no? Este contrato básicamente es una promesa que me piden que yo haga de manera no directa ni abierta y que yo con el tiempo asumo y voy a cumplir, ¿no? Es una promesa que yo tomo de alguien más que yo tengo que cumplir. Entonces, ojo con eso, porque con estos roles, ¿no? Por ejemplo, alguien que es extremadamente autoritario está exigiendo al hijo un contrato de sumisión, ¿verdad? O un papá que da de comer a los hijos está exigiendo un contrato, ¿verdad? De solamente puedes estar tranquilo con la boca llena, ¿no? Y la panza también. Entonces, fíjense bien porque cada uno de los patrones que he referido anteriormente van a buscar contratos que implícitamente el niño aprende y va a empezar a volcarse a cumplirlos de la manera que pueda, ¿no? Voy a poner un ejemplo de contrato muy explícito. Este sí es explícito. Y son contratos, por ejemplo, que hacen personas que están en el lecho de muerte. Esto con la intención de ejemplificar lo que es un contrato invisible, ¿no? Pero en este caso no es tan invisible, es un contrato y una petición directa. Cuando hay una persona que está a punto de fallecer, ¿no? Le habla, es una señora pues, de unos 60 años, 50, que tiene hijos pequeños, se acerca con la hermana y le dice, hermana, ya estoy muriendo, quiero que tú te hagas cargo de mis hijos, yo te los dejo, no dejes que el marido los vea, no dejes que la familia de él se haga cargo de ellos, es un favor que te pido aquí en mi lecho de muerte. Imagínense la carga afectiva, emocional, que lleva toda esta petición que hace esa persona que es moribunda. Porque hay gente que no dice, yo no puedo decirle que no a esa persona que se va a morir. Y asumen el compromiso, ¿no? En ese momento le dicen, sí, no te preocupes, yo me hago cargo de eso, no hay ningún problema. Aunque por dentro estén pensando
no sé qué voy a hacer, ni quiero hacerlo, pero ya dieron su palabra. Entonces, se ven de alguna manera comprometidos a cumplir con ese hecho. Bueno, es un ejemplo explícito, pero fíjense bien en todos los programas raíz que he mencionado, cómo vamos buscando contratos, ¿no? Que de alguna forma nosotros vamos cumpliendo, damos nuestra palabra, incluso nos las hacen sacar a fuerza y tenemos que ir cumpliendo. Entonces, fíjense bien porque estos programas o estos contratos, ¿verdad? Van a cumplirse siempre porque están de forma inconsciente. Y hay una consideración importante. El inconsciente es compulsivo, ¿no? Busca la conclusión de las cosas. Tarde o temprano está dale y dale, aunque nosotros no nos demos claramente cuenta de esto. Esto condiciona nuestros comportamientos muchas veces y al crear estos condicionamientos creamos la limitación en nuestra manera de actuar. Entonces, ojo con estas formas de interactuar porque hacemos contratos que no nos damos cuenta. Ahora bien, ¿cuáles son los tipos de contratos? Bueno, también hay una pequeña tipología, son 3 modos en que nosotros hacemos contratos. Y bueno, voy a hablar de los primeros, ¿no? Los primeros contratos son los contratos de reto o demostración. Y en este caso, pienso, por ejemplo, en contratos que hacemos en situaciones de constante señalamiento o descalificación de uno de ambos padres hacia el sujeto. Entonces, por ejemplo, un niño al que le dicen, tú no sirves para la escuela, tú nunca vas a poder sobresalir en eso. ¿Ok? Bien, lo están humillando, lo están minimizando, lo están descalificando. Y entonces, ¿verdad? Los chicos, en contraposición a eso, se ponen y son buenos estudiantes. Esta fórmula muchos papás piensan que es la fórmula por excelencia para el éxito en los hijos. El estarlos fustigando, el estar diciendo que no pueden. Piensan que con eso van a sacar lo mejor de uno, ¿verdad? Cuando no es cierto. Se dará en alguna ocasión, pero no siempre. Entonces, fíjense bien porque el contrato de reto demostración va en el hecho de señalarte lo malo que eres para que tú me demuestres lo bueno que eres. Entonces hay gente que dice, yo voy a demostrar que sí puedo. Yo he escuchado gente que dice esas cosas, ¿no? Es que quiero demostrarle a mi familia que sí puedo tener yo una familia bien. O quiero demostrarle a mi familia que yo sí puedo ser una persona exitosa, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, vean, es un contrato de reto o demostración, ¿sale? Y a veces las peticiones que se les hacen a los hijos son muy complicadas, ¿no? Se les dan maldiciones a los hijos, se les dicen, tú no vas a poder ser feliz nunca con una pareja. O tú naciste para quedarte conmigo toda la vida. ¿Vean? Entonces, son contratos ahí, ya están soltando un asunto bien complicado. El problema aquí es que las personas se limitan a cumplirlos, ¿no? Y llegar a obtener éxito. Y una vez que llegan a la meta, ojo con esto, porque pienso en el caso de una persona que le dijeron que nunca va a ser capaz de hacer nada con su vida. Porque estas personas, por competir, por hacer lo contrario, por demostrar, llegan a terminar cosas muy importantes. Pero una vez que las terminan no las pueden sostener. Ya cumplieron, o sea, simplemente ya tengo mi licenciatura, te presentan el cuadro, el cartón, y ya con eso dan por hecho que cumplieron, y sí, ya cumplieron. No saben mantenerse ahí. O sea, el reto no solamente es llegar a demostrar algo, sino mantenerse en eso, ¿verdad? Y si a veces llegan a mantenerlo, lo van haciendo con la sensación de vacío, de inconformidad. O sea, vean, ¿no? Eso es un contrato complicado. Entonces, ojo con lo que nos piden o nos pedimos en relación a eso. Hay contratos adquiridos o de compromiso, ¿no? En este caso, las personas se comprometen a asumir responsabilidades por lealtad con su grupo familiar, por lo que suelen repetirse con frecuencia en diferentes miembros de la familia, ¿no? Por ejemplo, todos son médicos o empresarios o mujeres separadas o sufrían enfermedades similares, entre otras cosas, ¿no? Y ahorita me acuerdo de una persona que me contó que tenía una pequeña, ella es mamá soltera, es una persona joven, trabaja en una dependencia de gobierno de salud, con un puesto bastante bueno. Y entonces, en la interacción, porque tenemos que compartir todos parte de nuestro proceso de vida ahí, le preguntamos que cómo estaba conformada su familia. Dice, bueno, yo vivo en un terreno compartido con mi mamá. Entonces vive la mamá, el papá las dejó cuando eran muy pequeñas, ¿ok? Y son puras hermanas, son 4 hermanas. Entonces, de estas 4 hermanas, bueno, está la mamá, las 4 hermanas, ella que tiene una niña,
y otra hermana de ella que tiene otras 2 niñas, puras mujeres. ¿Ok? Todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de la casa, con la funcionalidad de la casa, lo ven ellas. Es decir, por ejemplo, no de cosas tan simples como cargar un garrafón, porque además viven en una planta alta, entonces ya no dicen no necesitamos de los hombres. Eso lo dice, ¿no? ¿Cuál es el mandato? Si se dan cuenta, el mandato es claro, ¿no? En esa familia no hay ningún varón, hay puras mujeres. Incluso las hijas tuvieron hijas, ¿sale? Entonces es un compromiso. Nosotros no necesitamos hombres para vivir. Y lo más probable es que si alguna de esas mujeres se casa, desecha al hombre después de que tenga hijos, como ha pasado en estos 2 casos, ¿verdad? Y si es niño, lo más probable es que lo mantengan, lo cuiden, pero no va a ser, pues va a ser el bicho raro dentro de la familia. Vean, eso es un contrato adquirido o de compromiso, ¿no? Bueno, estoy poniendo ejemplo, pero vuelvo a decir, podemos ser en la profesión, ¿no? Vamos siguiendo los patrones, ¿no? De lo que hemos hecho con la familia, de la misma forma de vivir o no vivir, ¿no? Yo me acuerdo de una persona que llegó a tener un éxito profesional muy importante, mientras sus hermanos no. Eran 6 hermanos, él era el menor. Entonces de repente cuando él logra estar bien, ya que está a punto de consolidar su vida a través del matrimonio, en la despedida soltera se va de parranda, tuvo un accidente fatal, pierde el coche, pierde el trabajo, pierde a la novia, pierde el dinero y regresa a casa de los papás, con los hermanos que están todavía sufriendo por no progresar económicamente ni laboralmente. Y por último están los contratos de castigo, ¿no? Estos contratos se generan cuando las personas sienten que han fallado ante una exigencia familiar o propia, la cual se ven obligados a cumplir. El no hacerlo bien significa que deben ser castigados por esto. Claro, todo esto de manera inconsciente. Ojo con esto, porque hay personas que ante situaciones que les plantea la vida para el éxito no los toman, porque es algo que no merecen, ¿no? Tienen que ser castigados. A veces no cumplen con los lineamientos de la familia. Por ejemplo, se espera que tengan profesión y no terminan la escuela. Entonces, como no terminan la escuela, pues se dedican a vivir en casa, ¿no? Sujetos y sumisos y dedicados a servirle a todos los miembros de la familia, ¿no? Es un castigo. Entonces, o no casarse, por ejemplo, o no tener la posibilidad de buscar un trabajo mejor porque pues no lo merecen, han hecho algo malo, algo inconcebible para el sistema familiar que hacen que estas personas se mantengan fuera de toda posibilidad de estar bien, ¿no? Son gente que sin que nadie los castigue. Una característica fundamental de esto es la culpa. Y aquí, bueno, nada más quiero clarificar que la culpa, básicamente, cuando alguien siente culpa, lo que está pidiendo es un castigo, ¿ok? Entonces, vean, ¿no? Razonen un poquito en la idea. Si siento culpa, en realidad lo que estoy pidiendo es un castigo. Y a veces los castigos no son suficientes, ¿ok? Entonces tengo que preguntarme, bueno, ¿de qué manera quiero yo recibir la sanción? Por algo que hizo, incluso que no hice, ojo con eso, porque la culpa es algo que a mucha gente le come, ¿no? Terriblemente. Entonces, eh, básicamente los contratos son de esos 3 tipos, ¿ok? Eh, una manera práctica de darnos cuenta cuál es el contrato establecido es preguntándonos, ¿qué parte de mi vida no he resuelto? Porque ahí es donde están los contratos y ahí es donde se empieza a resolver de verdad el conflicto, ¿no? Se empieza a ser consciente a partir de ahí. Entonces, ojo, va la pregunta de nuevo. ¿Qué parte de tu vida no has resuelto? Pregúntate, ¿estoy bien económicamente? ¿No me he casado? ¿No tengo hijos? ¿No me gusta el trabajo? ¿Ya me divorcié? ¿Verdad? Y entonces tengo que empezar a ver cuál es la parte donde no estamos bien. Porque ahí necesariamente podemos encontrar un programa raíz. Y vean, vamos a asociar esta pregunta de qué parte de mi vida no he resuelto y buscar, preguntándonos, ¿cómo está ese aspecto en mi familia? Es decir, si el trabajo, bueno, preguntarme cómo está el trabajo en mi familia. ¿Qué decían papá y mamá respecto a esto? ¿No? ¿Cómo era mamá con esto? ¿Qué grabaste ahí en esa casa, en una historia? ¿Verdad? Si el tema es pareja, bueno, va. ¿Cómo está ese aspecto en mi casa? ¿No? ¿Qué decían mi papá y mamá de la pareja?
porque es importante saber eso, ¿no? Nos meten ideas, ¿no? Yo de repente escuchaba de personas cuando yo era niño que decían, bueno, el tema es que le decían a sus hijos, no te cases, los hombres son malos, ¿no? ¿No? Y le dan toda una cátedra de... Entonces, ve, ese es un programa raíz que está metido en la cabeza. Entonces va de nuevo, ¿no? El proceso para identificar. La primera pregunta, ¿qué parte de mi vida no está resuelta? Y la segunda, ¿cómo está ese aspecto en casa, en mi casa? ¿Qué decían de eso papá y mamá? ¿Cómo era mamá ante esto o papá ante esto? ¿Qué grabé allí en casa? ¿Cuál es mi historia en relación a eso? Para poder encontrar cuál es el programa raíz que genera toda esta condición, ¿verdad? Ahora, la lealtad familiar no nos permite aceptar muchas situaciones, ¿no? Que fuimos abandonados, agredidos, perjudicados como niños y pues de alguna manera, bueno, porque son nuestros primeros amores los papás, ¿no? O sea, nunca pensamos que ellos pudieran tener que ver en las desgracias que uno tiene en la vida. Tampoco es echarle la culpa, ¿eh? O sea, de ninguna manera. Simplemente es reconocer su influencia en algún momento, cuando yo no era consciente, pero ahora que soy consciente, puedo tomar una dirección diferente y hacer algo con mi vida. Entonces, fíjense bien porque entonces la familia interna, revisando toda esta idea, está conformada básicamente por los primeros amores, ¿no? Considera, bueno, son puntos que no tienen un orden precisamente, pero son cuatro. Los primeros amores, que llamamos los programas raíz, el lugar que ocupo en la familia, los contratos ocultos, que ya vimos, ¿no? Y ahí están. Programa raíz, primeros amores, lugar que ocupo y contratos ocultos. Son cuatro aspectos que tengo que revisar en mi familia interior, ¿no? Si ya tengo una pareja, bueno, pues empezar a trabajar y ver cómo puedo mejorar, o si apenas estoy en ese proceso, también ir lo más saludable posible al encuentro de alguien como pareja, ¿no? Entonces voy a proceder aquí a leer unas pequeñas indicaciones, ¿no? Rolly Lora hace una pregunta. ¿Puede haber un contrato para morir a la misma edad que murió un padre? No hablamos precisamente de un contrato, hablamos de, bueno, podemos decir que es una especie de contrato, pero hablamos de síndrome de aniversario en este caso, ¿verdad? Y de alguna manera, pues sí podemos pactar con el papá o con la mamá a veces, ¿eh? O sea, es totalmente complicado explicar esto. Hay accidentes que no son accidentes, por ejemplo, que va en toda la intención de generar a la edad de un papá, nosotros también tenemos programado, ya está programado, a ver, entendamos eso. Hablamos, esto no tiene que ver con cuestiones metafísicas ni esotéricas, no, no, no. Esto es una cuestión básicamente de la forma en que nosotros ordenamos la información en nuestra mente, sobre todo la inconsciente, que acuérdense que la mente inconsciente es compulsiva, ¿no? Busca completar las cosas de una manera más allá de que nosotros podamos poner oposición consciente o no. Entonces, puede ser que si en algún momento hagamos un pacto, hagamos un trato, cuando somos muy pequeños, ¿no? Hablamos de seguir al papá, por ejemplo, ¿no? Entonces, decidimos inconscientemente. A ver, ojo con eso, ¿eh? Cuando yo digo decidimos, no quiere decir que hagamos uso de libre albedrío siempre, ¿sí? Tomamos decisiones muy pequeñas. ¿De qué manera las hacemos? Lo hacemos de forma emocional. Entonces, nosotros decidimos nuestro guión de vida, esto es otro tema interesante, a partir de las emociones que más fuertemente nos impactan en la infancia, ¿no? Y hay cuatro emociones que nos llevan a determinar estos aspectos del guión. Voy a hablar de ellas, ¿no? Pero son llevadas al extremo. Por ejemplo, está la tristeza, ¿verdad? La tristeza, pues llevada al extremo se vuelve miseria interior. Está el odio, que llevada al extremo se vuelve en rabia asesina. Está el amor, que llevado al extremo se convierte en éxtasis. Y está el miedo, que llevado al extremo se vuelve terror. Entonces fíjate bien porque nosotros podemos tener esas emociones y a partir de ahí tomamos decisiones, ¿eh? Insisto, no son decisiones que se hagan con el libre albedrío, las hacemos desde la vida emocional y en el inconsciente. Entonces sí puede ser que alguien pacte con el papá o, ¿no? O tenga una historia que repetir, que sea básicamente la historia del papá o la mamá, ¿no? Eh, Espero haber contestado tu pregunta.
Leiva pregunta, ¿todos esos programas raíz se llegan a presentar y se interrelacionan? No, no todos, ¿no? O sea, vamos eligiendo aquel naturalmente con el que fuimos educados, con el que fuimos criados, y es el que replicamos, ¿no? O sea, y vamos buscando parejas que complementen ese rol. O sea, de los 16 hay unos que se parecen, ¿eh? O pueden combinarse un par, pero no podemos pasar por todos ellos, ¿no? O sea, tenemos tendencias más a representar unos que otros, ¿no? Eh, Ahora bien, ¿cuál de ellos posiblemente se presenta en las personas y determinan la relación primaria de pareja? Bueno, podemos representar cualquiera de ellos, ¿eh? A ver, entendamos eso, ¿no? Por eso, ¿te acuerdas las preguntas de hace rato? ¿No? ¿Cuál es el tema donde estoy fallando y la forma en que fallo? Y después preguntarme, eso, ¿cómo pasaba eso en casa? ¿Yo cómo lo vivía? Porque ahí es donde vamos eligiendo nosotros, cómo es que nosotros nos vivimos con la pareja o nuestra persona. Entonces, quiero que te des cuenta que cómo lo elegimos, pues lo elegimos de una forma inconsciente. Acuérdate que buscar un lugar en la casa, ¿no? Buscarnos una posición delante de los demás miembros. Entonces, fíjate, aquí te voy a explicar un poquito esta idea. Si tengo un padre autoritario, la forma de relación con él no es siendo autoritario, porque entonces metemos en una relación de competencia donde yo tengo más que perder que ganar, ¿sí? O si me pongo en un plan complementario de autoridad también, voy a terminar siendo excluido. Entonces me voy a ir de casa o me van a botar de la casa. Entonces, lo más seguro para sobrevivir delante de un autoritario es el sometimiento. Entonces, elegimos ese patrón de sometimiento, de pasividad, para poder sobrevivir a un padre autoritario. Entonces, cada uno de nosotros, de acuerdo a esta forma de relación que vamos encontrando con las personas, vamos eligiendo, y el primero es el que vamos replicando, ojo, es más antiguo, es el que replicamos en la mayoría de las veces. ¿Ok? Ahora, ya te dije cómo podemos modificarlo, ¿no? Entonces, no sé si quedó clara la respuesta a esto. Si tienen más preguntas, por favor, mándelas por mensaje. Con todo gusto les mandamos la respuesta a esto. Saludos a Dulce Guillén. Hola, Dulce, ¿qué tal? Y María Laura, ahora María Laura, mucho gusto saludarte también, ¿verdad? Entonces, pues con esto, no sé, doy por terminada la plática del de hoy. Espero que finalmente pues les haya sido útil, ¿no? Claro, todo esto tiene solución. A ver, fíjense bien porque de repente pudiera parecer que ya hablamos de las tipologías, ya hablamos lo que tenemos que ir cuestionando y preguntando. Pero lo más importante es estar en la apertura hacia buscar nuevos modelos de relación. Ya les dije, si tienen una pareja, ¿verdad? Revisen, ¿no? En la parte donde no están funcionando y vamos a ver nuestro programa raíz y podemos trabajar. Ahora, es nuestra responsabilidad. Pero acuérdense que la pareja también es otra persona y también tiene que asumir su responsabilidad. El hecho de que yo cambie no necesariamente garantiza que el otro cambie. El otro también tiene que hacer su propio trabajo, tiene que ir encontrando qué es lo que ha aprendido cuando fue pequeño, que ahora viene replicando, que hace que nuestra relación funcione complementariamente mal, ¿verdad? Pero la intención es llevar a que funcione complementariamente bien, ¿no? Entonces, bueno, a ver, tu trabajo personal es buscar, trabajar y de alguna manera, bueno, tienes que reestructurar tu orden familiar. Ese es el primer punto, ¿no? Reestructura tu orden familiar, es decir, visualiza tu familia. ¿A quién ves? ¿Y cómo los ves? ¿No? ¿Cómo los ves? Porque a lo mejor los ves como cuando eras pequeño, no los ves como cuando tenías 10 años menos o como los ves actualmente, ¿no? Piensa en la imagen más antigua que tengas de tu estructura familiar y ordénalos, ¿no? Es decir, a ver, el otro día yo le preguntaba a alguien sobre esto, ¿no? Me decía, bueno, es que pues mi papá se fue y nos dejó, mi papá no existe, ¿no? Digo, a ver, espérame, porque ya tenemos un problema de reestructuración familiar. Tu papá, quien haya sido, aunque no lo conozcas, es una persona en particular. Y dale un lugar a esa persona en particular en tu familia interna. No es ni tu abuelo, ni tu tío, ni la gente que te cuidó. Tienes un papá. Y entonces, ¿verdad? Eso es devolver el orden a la estructura familiar interna. Tus hermanos, ¿no? De mayor a menor, ¿ok? No por el que quiero más o el que quiero, bueno, la familia interna puede estar distribuida así, pero si vamos a reordenar la familia, es en ese orden, en el orden cronológico de cómo ha aparecido primero en el mundo,
¿ok? La presencia de papás, aunque no te haya visto criado nunca, ¿no? Tienes un papá, tienes un origen, lo que sepas de él. Las mamás guardan secretos, ojo con eso, a veces mamá guarda secretos, ¿no? No dice todo. O nos da una posición delante del papá, ¿no? La que se termina enojando es la mamá y nos dice, nunca preguntes por tu padre, es una mala persona. O bien hay gente que dice, tu papá ya se murió, ¿no? Ni preguntes por él, cuando en realidad el papá anda vivo y es casi casi el vecino de la persona. Entonces, fíjense bien porque eso habla ya de un desorden familiar, ¿no? Entonces, nuestra familia interna tiene que estar bien ordenada. Puedes hacer tú un dibujo de tu árbol genealógico y pon ahí cómo va toda la estructura de tu familia nuclear. Papá, mamá, hermanos, ¿no? La familia extensa no, en este momento no. Reprogramar, ¿no? Básicamente estos contratos o estos programas raíz a partir de un ejercicio, el más sencillo, es la visualización. Visualizar es crear una realidad, ¿no? Un futuro. Obviamente nosotros al pensar en el futuro pensamos en modificar y estructurar. Entonces tenemos que vernos con la forma de comportamiento que nosotros deseamos para tener en el futuro. Un ejercicio de visualización es estar relajado, tranquilo, con tus ojos cerrados y darle vuelta a tu pensamiento, a tu imaginación para crear aquello que tú quieres construir de aquí en adelante. Es un ejercicio, no es todo el proceso, ¿eh? Entendamos eso. Es una forma de iniciar con este cambio, porque de esa manera vamos construyendo futuro. ¿Estamos de acuerdo? Y reprogramando con cada uno de los integrantes de la familia. Fíjate bien, yo tengo que buscar en mi familia interior cómo voy a estructurar mi relación actual con esta familia interior. No es la familia que tengo en mi casa ahora, los que se sientan a comer cuando los visito, cuando están ahí, sino es la familia que yo tengo aquí metida en mi cabeza. ¿Cómo es mi relación con mi padre interior? ¿Cómo es la relación con mi madre interior? ¿Cómo es la relación con cada uno de mis hermanos interiormente? Es más, la relación conmigo mismo, ¿no? Lo tengo que empezar a reestructurar, a reprogramar, ¿no? Si en algún momento mi padre era autoritario, yo lo puedo entender ahora de una manera diferente y sin justificarlo entender por qué era autoritario y ver qué postura voy a asumir ante ese papá que tengo autoritariamente en mi cabeza, ¿no? O a la mamá amorosa que está ahí, bueno, si no me da ningún problema a la mamá amorosa que tengo en mi interior, pues la voy a mantener así. O un conflicto con un hermano abusivo, perpetrador, etcétera, etcétera. Yo tengo que buscar una posición más saludable en relación a cada uno de ellos que están dentro de mí. Insisto, no es con la familia que está afuera, con los que... No, es la relación que yo tengo con la familia que tengo metida en mi cabeza. ¿Ok? Entonces, de esta manera es como vamos a dar pasos hacia esta reestructuración de la cuestión familiar, ¿no? Bueno, sin más que decir, les quiero agradecer su presencia. Quiero, por último, mandar saludos a Marta, a May. Hola May, ¿cómo estás? Marta Celia Morales Ortiz, que nos ve desde Cuitláhuac, Veracruz. Saludos, saludos a la familia May. Y bueno, pues agradecerles mucho que nos hayan acompañado. Ya saben, estamos a su disposición por este medio, por Facebook. Y unos días más adelante pueden encontrar esta misma conferencia ya en el canal que tenemos de YouTube. El canal es con mi nombre, Alberto Lerista, youtube.com. Entran por ahí y van a encontrar algunos videitos que ya pusimos y con todo gusto los pueden reproducir las veces que quieran. Sin más, bueno, agradezco mucho la atención, que tengan un excelente día y por último, nada más recordarles que el miércoles que viene voy a dar una plática de las charlas que doy de Gestalt y esta tiene que ver con Gestalt y sueños, ¿no? Más tarde les mandaré la información por este medio para que estén al pendiente de ella. Igual, bueno, muchísimas gracias. Buenas noches. Hasta luego.